Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a entrar en la otra clase que nos toca para hoy. Y el tema de este módulo es evangelismo sobrenatural. Evangelismo sobrenatural, material desarrollado por el apóstol Guillermo Maldonado. Son nueve capítulos. Vamos a tratar de abarcar uno hoy, que es la gran comisión, un mandato de Dios. Los objetivos de esta clase, amados, son cuatro sencillos, generales, básicos. Hacer conciencia en el creyente, en la persona que conoce la palabra, de su responsabilidad y la necesidad que hay de evangelizar. No se entiende, no se percibe, no podemos entender que una persona que dice ser hijo de Dios, creyente en la palabra, seguidor de Cristo, no le gusta evangelizar. Pues se puede entender que no lo sabe hacer, que hay cierto nivel de temor hasta que pueda desarrollarlo, pero que no le gusta, que no le agrada, y hay una situación poquito complicado ahí. Entonces, lo que queremos lograr, uno de los objetivos es que se crea conciencia, el creyente pueda crear conciencia de que tiene una responsabilidad y una necesidad de evangelizar. El 2.2, según objetivo, es conocer y aplicar las herramientas que Jesús nos dio para cumplir con la gran comisión. Punto 3, desarrollar en el creyente la habilidad de evangelizar efectivamente, porque hay personas que evangelizan pero no hay resultados. Y en este capítulo, en todo este tema, esta materia, queremos ver si podemos lograr que entendamos cómo evangelizar, pero evangelizar de una manera efectiva. Y 4 es aprender a aplicar lo sobrenatural de Dios a la hora de evangelizar. Tremendo, porque si evangelizas sin lo sobrenatural, y hablándose del Espíritu Santo de Dios, hablándose de la manifestación del Señor, hablándose de la guianza, lo estaremos haciendo en nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento. Puede haber algún resultado. Generalmente estos tipos de resultados no permanecen generalmente, pero la más efectiva es hacerlo, como dice el apóstol Maldonado, aplicando lo sobrenatural de Dios a la hora de evangelizar. Amén. Bien, vamos con la introducción en esta mañana. Según una estadística, es interesante esto, del Instituto Bíblico Moody, solamente el 2%, tremendo, ¿eh? Solamente el 2% de todos los cristianos han guiado a una persona a Jesús. 2%. Desafortunadamente, esto es una triste verdad, dice el apóstol, que tenemos que reconocer nosotros los creyentes. Hemos encontrado, yo podía hacer una pregunta y usted lo contesta en su mente, no me lo tiene que enviar. Primero, ¿cuándo fue la última vez que usted ganó? No que habló, porque hablamos en el taxi, hablamos en el bus, hablamos por todos lados. Que usted ganó a alguien para Cristo. Sí, porque usted le puede hablar y usted puede sentirse bien con usted mismo y su conciencia, y yo solté la semilla, solté la palabra, ya yo cumplí. Pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted ganó a alguien para el reino? ¿Sí? Y yo podía hacerle otra pregunta más. En el año pasado, 2019, ¿cuántas personas a final del año usted ganó para Cristo? Son preguntas de reflexionar, que si yo decía, por ejemplo, una vez, si yo soy profesor de inglés, yo debo poder dominar el inglés perfectamente a la hora de hablarlo, a la hora de escribirlo, y yo debo estar recurriendo a materiales, ¿sí?, de temas de inglés, libros en inglés, cualquier tema. Pero yo no puedo decir ser un profesor en inglés y no me gusta el inglés. ¿Sí? Ahí hay un problema serio. Entonces, no puedo llamarme cristiano y no querer
hacer las cosas que Dios me ha enviado a hacer como un seguidor de Cristo. ¿Amén? Y entonces seguimos. Hemos encontrado, dice el apóstol Maldonado, hemos encontrado también que hay muchas iglesias que han crecido con cristianos prominentes de otras iglesias, pero no ha sido con almas nuevas en el reino. Mi propósito al escribir este manual, este material, este libro, es retar a los creyentes a ganar almas para Cristo y llevarlos a hacer un compromiso tremendo con Dios de ser ganadores de almas. Esa es la introducción para hoy, para este tema. Entonces él finaliza diciendo algunas excusas que muchos creyentes presentan para no evangelizar, y quizá algunas son suyas. El presente, entre tantas listas, presenta 5. Primero, no tengo tiempo para evangelizar. Wow, tremendo. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Segundo, quiero testificar, pero no sé cómo hacerlo. Esa es la clásica. ¿Okay? Tercero, testificar es responsabilidad del pastor. Esa es la super clásica. El pastor es el que tiene que ir a buscar las almas. Para eso le pagan, dicen algunos. Y cuarto, yo doy testimonio con mi vida y no con mi boca. Tremendo, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Cómo irán, dice la palabra, si no hay quien les predique? Así que el testimonio no es suficiente. No tengo el don de evangelismo. ¿Ok? Puede no tener el don de evangelismo como evangelista, pero tienes un nivel como creyente de poder testificar y hacer la obra. Cuando Jesús sanaba enfermos, a muchos le decía, ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. No le dije que me tienes que venir en la tarde, tomar un estudio. No estoy diciendo que no sea necesario porque perfecciona. Lo que estoy diciendo que tú no te puedes basar en decir que no tienes algo. Cuando Jesús mandó a personas que lo acababan de conocer, les mandó a dar testimonio. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la obra que todavía no puede dar testimonio de lo grande que es Dios en su vida? Amén. Y el evangelizar es tan sencillo. Es solamente decir lo que experimentas a cada minuto, a cada instante, cada día con Dios. Las experiencias que Dios nos está permitiendo, hay personas que están pasando por las mismas. Y esa es una forma de llegar a ellos y luego presentarle a Cristo como la solución de sus problemas. Entonces hay dos cosas que necesitamos para ser ganadores de alma, dice aquí el apóstol Maldonado, y estas son: 1, tener la pasión y la carga por los perdidos, y 2, es recibir enseñanza y adiestramiento. Amén. Tener la pasión y la carga por los perdidos, dice, si no se tiene la pasión, escuchen esto, si no se tiene la pasión y la visión por alcanzar almas, no podemos tener el respaldo de Dios. Dios no va a respaldarte en algo que tú no estás alineado con lo que Él ha mandado a hacer o con lo que Él desea. ¿Sí? No vas a tener respaldo. Entonces tienes que tener la pasión para que Dios te respalde en lo que vas a hacer. Tienes que tener visión, deseo de alcanzar almas. ¿De quién es la responsabilidad de desatar esa pasión por las almas? Buena pregunta. Esa responsabilidad es dada a los pastores y ministros. Ellos deben llevar al pueblo entonces a evangelizar, siendo ellos mismos ejemplo, porque pasa con pastores y pasa con líderes, pasa con mentores, donde animan a sus discípulos, animan al pueblo, animan a la grey a salir a evangelizar, y raras veces salen con ellos. ¿Okay? Raras veces. Entonces el mentor debe salir. Cuando hay un tiempo de evangelización, no tiene que ser siempre, pero debe sacar un tiempo para salir. Lo mismo debe hacerlo los líderes, lo mismo debe hacer el pastor. Quizás no lo podamos porque la naturaleza y los compromisos que tenemos, sobre todo los pastores, quizás no da para salir con el grupo, pero deben de saber que mi pastor es un evangelista. Mi pastor habla a la gente de la palabra, sabe conducir a alguien a los pies de Cristo. Amén. Igual los líderes y los mentores.
El otro es las dos cosas que necesitamos para ser ganado de alma. El otro es recibir enseñanza y adiestramiento. Nunca pretenda que usted lo sabe todo. Nunca usted deje de aprender. ¿Ok? Entonces hay muchos creyentes que desean evangelizar. Otros tienen el llamado, pero por falta de conocimiento no pueden ejercer este mandato. Entonces ellos necesitan enseñanza y adiestramiento para la capacitación en el área de ganar almas. Y es fundamental, es necesario. Entramos en el capítulo 1. Lo que acabé de compartir con ustedes es todo eso, era la introducción. Entramos en el capítulo 1, bastante corto también, el capítulo, corto. Y el capítulo 1 estaba bajo el título de la Gran Comisión, un mandato de Jesús. La Gran Comisión es un mandato de Jesús. Ahora, ¿qué es? Hablando de Gran Comisión, ¿qué es la Gran Comisión? Es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para que lleváramos a cabo, y consiste en dos cosas. Primero, en ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Ok? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria al nombre de Jesús. Nótese que Jesús usa la palabra id. Entonces, la Gran Comisión implica un moverse. Tenemos que ir. Muchas personas esperan que los que necesitan de Cristo vengan. Muchas personas esperan que la evangelización se haga en la iglesia. La iglesia estática, estable. Usted y yo tenemos que salir de las cuatro paredes para alcanzar, para cumplir con esta gran comisión de ir y predicar el evangelio. El segundo punto que menciona acá el apóstol es ir por todo el mundo y hacer discípulos. No hace mucho les comentaba, hay personas que sueltan semilla y sienten que cumplieron. Pero una cosa es predicar el evangelio en ese sentido y la otra es hacer discípulos. Cristo predicó el evangelio a muchas personas, pero también formó discípulos, y esos discípulos formaron discípulos, y esos discípulos formaron discípulos hasta que la palabra nos llegó a nosotros hoy día. Si no hubiera formado discípulos, quién sabe cómo y cuándo la palabra hubiera llegado a nuestras vidas. Entonces, Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Enséñales a ser buenos testigos míos, dice Jesús. Adiéstrenlos, equípenlos para que ellos hagan lo mismo con otros. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, entramos en el título, la pregunta: ¿cuáles son las herramientas que nos dio Jesús para ir? Hablando de ir, ¿cuáles son las herramientas y qué cosas ocurrirán en el camino? Es muy importante saber eso. Jesús nos dio la autoridad. Mateo 28:18. Nos dio la autoridad. Autoridad es lo mismo que potestad. Cuando el texto dice Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, él estaba diciendo: yo tengo toda autoridad. Y porque yo tengo toda autoridad, tengo toda potestad, dice aquí el versículo Lucas 10:19: he aquí os doy entonces potestad, les doy autoridad, gloria al nombre de Jesús, de hollar serpientes y escorpiones. La misma autoridad que Jesús tiene, que la potestad que le ha sido dada, la misma autoridad fue pasada a los hijos de él, a los creyentes. Entonces, hablando de autoridad, sería bueno hacernos la pregunta: ¿qué es autoridad? Viene la palabra griega, exousia. Viene la palabra griega exousia, que significa derecho legal. Esto es muy importante. Esto es una tremenda enseñanza.
derecho legal. Significa derecho delegado para hacer lo que nos mandó. Autoridad. Cuando un policía, un miembro del orden público, está ejerciendo autoridad, claro que tiene unas condiciones, tiene que estar uniformado y todo, pero cuando este señor, por ejemplo, uno del tránsito, levanta la mano para detener un auto y el auto se detiene porque él tiene la autoridad. Si usted hace eso mismo en la calle, cuidado, el carro le pasa encima. Pero cuando usted tiene una autoridad, él tiene la autoridad delegada por el gobierno del estado, donde él levanta su mano o suena el silbato y la gente, los conductores tienen que obedecer. Entonces, en esa relación sencilla, Dios nos ha dado a nosotros autoridad, nos ha dado potestad. Tú no podemos salir a evangelizar fuera de esa autoridad. No podemos salir a la gran comisión fuera de esa potestad. Entonces, esa potestad, esa autoridad, esa exousia, ¿sí? Nos lo delegó el Señor. Nos delegó el Señor. Entonces, Jesús nos dio el mensaje también. Dice Lucas 24:46. Estoy leyendo los textos, algunos porque el material es bien corto. Lucas 24:46 dice: Jesús le dio: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos al tercer día. Sigo leyendo 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Okay? Entonces, el mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo la gran comisión consta de dos partes. Estas dos partes son crucifixión, muerte y la resurrección de Jesús. ¿Okay? Crucifixión, muerte, que es la misma relación, y la segunda, crucifixión, muerte y resurrección es la primera parte, y la segunda parte es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vuelvo y repito, el mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo la gran comisión consta de dos partes. Una es la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, ¿ok? Y la segunda parte es el arrepentimiento, no remordimiento, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bien, Lucas 24:47 y Marcos 1:15, ustedes pueden leerlo con calma, habla mucho más de esto. Ahora, ¿cuál es el mensaje que en esencia Jesús nos está enviando a hablar? Debemos decirle al impío, debemos hablar con la persona que no conoce de Dios, no conoce a Cristo, que Él es pecador. No de una manera ofensiva, vale la pena la aclaración, sino mostrándole a la luz de la palabra de Dios de que por cuanto todos hemos pecado, ¿sí? Mostrándole con la palabra y con nuestro testimonio también muchas veces de que Él es un impío, es un pecador y que necesita arrepentirse de todos sus pecados. Eso es muy importante. Entonces ese es el mensaje. Es el mensaje, la esencia, ¿sí? Y cómo podemos entrar a hablarle a alguien, a evangelizar a alguien. Ese es el primer paso. La persona tiene que reconocer que tiene una falta, que tiene una necesidad. Tiene que reconocerlo. Y luego tiene que arrepentirse de sus malos actos, su mal camino, entiéndase, de su pecado. La única manera para que la convicción del Espíritu Santo venga sobre una persona es decirle que él es pecador, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Amén. Si no entramos por ese lado, la persona puede pensar que está bien delante del Señor porque está yendo a las actividades, porque conoce la palabra, se sabe Juan
23:16 o el Salmo 23 de memoria, porque sabe cantar las canciones, porque llora. Nada de eso tiene que ver con el mensaje de la cruz. Muy importante eso. ¿Okay? Esos son resultados de la conversión. Pero la conversión es un reconocimiento y un arrepentimiento. Bien, por ejemplo, Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros no le hablamos a la gente, al mundo, de su pecado, la unción para convencerlo del mismo no vendrá sobre él y no tendrá un nuevo nacimiento. Cuando le hablamos a la persona de sus faltas, y para que la vaya entendiendo, va a ser el Espíritu Santo que va a entrar a complementar el trabajo y hacerle entender su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de entrega. Si yo lo convenzo por mis propias palabras, y lo que la gente muchas veces se equivocan, muchos ministros se equivocan en hacer, es hacer a la persona entender que no te preocupes, eso son cosas livianas, en el camino se va arreglando, eso no hay problema en eso. No, hay que hacerle saber que tiene un problema, que tiene una falta, que necesita mejorar, corregir, y que solamente el poder de Dios lo puede hacer de una manera permanente. Amén. Bien, estamos todavía bajo cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para hacer la gran comisión. Y habíamos hablado no hace mucho de que Jesús nos dio la autoridad. Hablamos también de que Jesús nos dio el mensaje. Ahora vamos a hablar de que Jesús nos dio la unción. La otra herramienta para terminar es que Jesús nos dio las señales. Bien, Jesús nos dio la unción y el poder. Esa es otra herramienta. Jesús nos dio la unción y el poder. Hechos 1:8, tremendo. Ustedes se lo saben de memoria. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús nos dio unción y poder. Cuando el Señor nos envió, no nos mandó sin armas. Él nos dio la autoridad, el mensaje y el poder. Gloria al nombre de Jesús. La palabra poder, muy importante, esto es tremendo. En el griego es dunamis. Yo tengo muchos libros hablando del dunamis, el poder del Espíritu Santo. Cuando empecé en la vida cristiana, uno de los temas que me apasionaba era el Espíritu Santo. La palabra poder en el griego es dunamis, que significa la habilidad para llevar a cabo lo que se nos envió a hacer. La palabra dunamis, wow, tremendo, dunamis, viene del vocablo español dinamita. Quizá usted no ha estado cerca de una dinamita, pero lo ha visto en las pantallas, quizá lo ha visto en los libros y sabe el efecto que hace una dinamita por los conocimientos adquiridos. Yo sí lo he visto en mi trabajo y es una cosa tremenda, poderosa. Hace un estruendo y mueve los cimientos, ¿sí? Entonces, no es poderoso lo que Dios nos da para llevar el evangelio cuando entendemos que su palabra es dunamis, tremendo. O sea, caminamos entonces con la unción, con el poder, caminamos con las manos llenas de dinamita. Tremendo, wow. ¿Cuál es el propósito de este poder entonces, pastor? Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave aquí es testigos. La razón de recibir el bautismo con el Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿ok? Un testigo es alguien que da testimonio de un hecho que él mismo vivió. Y eso es importante. Nadie puede discutir tu experiencia con Cristo. Nadie puede debatirlo. Pueden quizás tratar de desvalorarlo o lo que sea, pero el testigo es la clave, es la pieza principal
en un momento determinado para ya sea dejar a alguien libre o ya sea condenar a alguien. Entonces, tú y yo somos testigos clave del poder de Dios, del amor de Cristo, de lo que es la vida eterna, de todo lo que hemos experimentado. Somos testigos fieles del cambio, la transformación, el lavamiento, tantas cosas que ha ocurrido en nuestra vida hasta el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que compartir con la gente, nuestro testimonio como testigo. Entonces la palabra clave aquí es testigo, la razón de recibir el bautismo, ¿ok? Entonces el último que quiero compartir bajo las herramientas es que Jesús nos dio las señales y nos dio los milagros y nos dio las sanidades. Tremendo, ¿sí? Nosotros, además de tener el poder, la autoridad y ser testigos, Jesús nos dio señales, milagros y sanidades. En Marcos 16:7 dice: estas señales seguirán, tremendo, a los que creen en mi nombre. Estos textos son poderosos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y usted puede seguir leyendo. Entonces nosotros tenemos las señales, tenemos los milagros, tenemos las sanidades. ¿Qué es una señal? Es una marca del amor y del poder de Dios. Es algo que provoca el asombro del observador. Es una marca o indicación que hace que el espectador se maraville por lo que oye o por lo que ve. ¿A quiénes siguen estas señales? A los que creen. La gente necesita creer a un evangelio vivo, no de rutina. Ya la gente no andan buscando palabrerías o como le digo, ya no quieren solamente a alguien con promesas que no se cumplen, personas le estoy buscando una palabra, que viven una costumbre, sino que quieren un evangelio vivo y eficaz, ¿sí? Respaldado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Que usted tenga la autoridad para echar fuera demonios, que usted tenga la dinamita, el dunamis, el poder de Dios, que usted sea un testigo fiel, que esté viviendo y experimentando cosas que está compartiendo. Y por último, que usted sea parte de las señales, de los milagros y las sanidades, que usted tenga esto de parte de Dios para poder sanar. Y esto va a pasar, esto va a ser efectivo en aquel que cree. Tanto usted creer como la persona también que está siendo ministrada creer, ¿sí? Pero las señales le seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que le siguen a los creyentes al predicar el evangelio? Estas son las señales: hablarán nuevas lenguas. Otras señales: que echarán fuera demonios. Santo, tremendo, poderoso. Otras señales: que tomarán en la mano serpiente y no morirán. O sea, plaga no toca tu morada, estás cubierto con el Señor, Dios te guarda, ¿sí? Otras señales: que si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Tremendo. Las señales y maravillas tienen varios propósitos. Hacen que el pueblo hable, ministre y ore con denuedo. Hace que el pueblo hable, ministre y ore con denuedo. O sea, en otras palabras, que tenga osadía. Gloria al nombre de Jesús. Wow, tremendo. Hechos 4:30, lo voy a leer, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 23:
acompañan a lo siguiente al que es enviado. Hechos 7:36 dice la palabra: este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Ustedes se imaginan que Moisés no tuviera autoridad, no estuviera respaldado por las señales, por los milagros? La gente no lo seguiría. Entonces, cuando Dios te llama a un ministerio, a una actividad de Él, te va a proveer las herramientas. Te va a dar las herramientas que acabamos de revisar, te va a dar autoridad, te va a dar el mensaje, te va a dar la unción y el poder, y te va a dar las señales, los milagros milagros, señales, milagros y sanidades. Entonces, esto dan testimonio. Cuando tienes esto y hablas con esto, trabaja bajo esto, esto da testimonio de la palabra de Dios. Hechos 14:3 dice: sin embargo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14:13. Entonces, son anuncios muchas veces dice en el versículo, muchas veces las personas usan anuncios publicitarios. O sea, muchas veces las personas los ministros, ¿sí?, se anuncian ellos mismos o usan esquemas, estrategias para que puedan atraer a las personas a Dios, pero no usan las herramientas que Dios ha establecido en su palabra para que las personas no solamente sean atraídas, sino que puedan recibir la bendición de la presencia de Dios en su vida, la conversión sobre todo de su vida vieja a la nueva, ¿sí?, y recibir todo lo que nosotros tenemos pueda ser traspasado a ellos también de la misma manera. Puedan recibir autoridad, puedan recibir el mensaje, pueden recibir también la unción y el poder de Dios, pueden recibir también las señales, los milagros y las sanidades. Con esto completamos la clase de evangelismo, la primera clase de evangelismo, el primer capítulo, la gran comisión, un mandato de Jesús. La próxima clase vamos a estar viendo el segundo capítulo, que se titula ¿Quiénes deben evangelizar? Tremendo, ¿eh? ¿Quiénes deben evangelizar? Así que estén pendientes de la próxima clase, y esto va a estar muy bueno porque la tercera dice qué hay que decir, qué se dice cuando vamos a evangelizar. Los bendigo, amados míos. Gracias por estar, por permanecer, y seguimos adelante. Se aproximan tiempos buenos para nosotros. Sigamos orando y creyendo en la palabra, que Dios hará su obra en nosotros y en nuestro entorno y en el país y toda la situación que nos afecta en este momento. Bendiciones, los amo.